tiene una historia muy curiosa, ¿verdad? Sí. Todo empezó con la pequeña estrella que hoy en día se está conocido como Sirio B, que a pesar de lo que parece, esta gente hace tanto tiempo como en el siglo, antes del siglo XII, decían que existía una constelación que se llamaba Can Mayor. Y en esta constelación, Sirio B tenía una órbita alrededor de Sirio A, y no fue descubierto hasta mediados del pasado siglo. 7 siglos antes de ellos, antes ellos lo conocían. Ellos tienen un dibujo trazado de que Sirio B giraba alrededor de Sirio A. Muestra que lo mismo que fue descubierto recientemente. Esto es casi imposible. Pero lo más curioso de todo este asunto no es eso. Lo más curioso es que cuando celebran la fiesta en honor de Sirio B, esta gente se hacen unos atuendos a base de paja muy curiosos que parecen auténticos atuendos de astronauta, incluyendo la escafandra, la forma del traje, tal. Y era imposible porque los científicos, como bien has dicho, hasta la pasada mitad del siglo XX, suponían que existía una estrella paralela a Sirio. Sirio es una estrella que se ve muy bien en el firmamento, por cierto. Sí, decían que era la más pesada que existía, efectivamente. Sí, pero no cumplía con las leyes gravitacionales típicas. Entonces, los científicos, ya te digo, suponían que existía una estrella o algo o un cuerpo paralelo a él que le hacía orbitar de una forma muy concreta. Entonces, no consiguieron verla hasta que nos desarrollaron los famosos a través de los rayos X, que a través de este sistema es como se ha descubierto la inmensa mayoría de las cosas del universo, ¿no? A través de los telescopios de rayos X, que son muy curiosos, por cierto. Y entonces es significativo que un pueblo de unos, sin querer subestimar a nadie, unos negritos del África, que apenas para la cultura nuestra, la cultura del cohete espacial, pues apenas tiene la más mínima importancia, pues estos señores conocieron la existencia de esa estrella paralela, que al parecer es una estrella gemela a Sirio, que es Sirio B. Y le llamaban Potolo. Sí, muy curioso el nombre. Y además decían que giraba sobre sí mismo, y entonces no se sabía que las estrellas giraban sobre sí mismo. Ya, pues, o sea, son hechos que es imposible que esta gente en esos años pudieran saberlo. Pero recuérdate que ellos decían que habían sido visitados por unos seres, como dices tú. Sí, sus dioses, ¿no? Unos seres ellos los adoraban como dioses. Que procedían de la estrella y los llamaban gnomos. Qué curioso, ¿no? Sí, que bajaron de una arca que giraba y volteaba en el aire y produjeron un ruido muy impresionante al aterrizar. Formaban una llamarada y que se apagaba al aterrizar, volviéndose blanco el fuego cuando aterrizaban. O sea, lo que hoy en día es un avistamiento ovni, supuestamente, cuando aterrizan, y dice la gente que tienen avistamientos que esta es la forma que aterrizan. O sea, que esta gente, como dices tú, unos pobres negritos que no tenían ni una idea de lo que era la ciencia hoy en día, y sin embargo nos describen avistamientos que hoy en día coinciden. Ya, pero no te creas que es la única cosa curiosa que existe de la antigüedad, ¿eh? No, en absoluto. En este tipo de temas. Oye, si volvemos al Apocalipsis, ya sabes que citamos la ciudad bajando los cielos, entre inmensas luces que procedían de ello y una nave gigantesca. Por eso decían que era una ciudad que bajaba de los cielos. Si coge cualquiera una Biblia católica y ve la Apocalipsis, verán una descripción perfecta de lo que es una nave, y describen las luces como piedras preciosas que iluminaban en colores. O sea, que lo que es una descripción hoy en día de un ovni, para ellos era una ciudad que bajaba de los cielos. Y luego también los aztecas contaban de seres inteligentes que sabían dominar el vuelo, y se vuelve a repetir estos conocimientos en la historia de los indios Hopi. Ya, bueno, pero es que toda la mitología sudamericana está llena de platillos volantes y si no nos remitimos a las famosas llanuras de Nazca, en las que pues imagínate,
la única forma de poder ver todas las figuras que salen dibujadas es desde el cielo. Y están hechas, se supone, que antes de la conquista de los españoles. Antes de la conquista de los españoles, pues no había máquinas que volasen para ver eso desde el cielo. Entonces, ¿qué pinta eso en las extensas llanuras de Nazca? Todos esos dibujos. La verdad es que vivimos en un mundo en el que está lleno de misterios, ¿eh? Por supuesto. Y si volvemos a lo que estaba diciendo de los indios Hopi, decían que ellos venían de unas tierras que estaban en mitad del Pacífico y que desaparecieron, y unos seres desconocidos de los altos les ayudaron a trasladarse a América, utilizando lo que ellos llamaron escudos volantes. Uh-huh. ¿Te suena algo parecido, sí, bueno, Antonio? Pero yo te voy a contar una historia, y no quiero, hombre, no me gustaría que nos llamase nadie agnósticos, ¿no? Pero has oído hablar de Jehová, ¿no? No, ¿quién son esos? A ver, dime. ¿Quién es Jehová? Dios. Oye, pues, ¿sabías que Jehová dice a Moisés, ¿has leído el Antiguo Testamento? Bueno, pues le dice a Moisés que descenderá el tercer día en una nube espesa ante los ojos de todo el pueblo de Israel, ¿no? Y les anuncia que van a correr un serio peligro. Quienes suban al monte o se aproximen a los límites, o sea, estaba hablando del monte Sinaí, ¿no? Él iba a aterrizar en su nube en el monte Sinaí. Y aquel que desobedezca estas órdenes morirá. Fíjate lo que está diciendo Jehová a Moisés para que le transmita al pueblo de Israel, ¿no? Ahora vamos a preguntarnos cuál era aquel peligro tan inmenso que amenazaba a los israelitas. Pues imagínate, puede ser el mismo peligro que aquel imprudente que se dedique en nuestro tiempo a manipular productos radioactivos. o imagínate que te hallas cerca de un aparato termonuclear que de repente estalla. Si no acudes de inmediato a un hospital especializado, te puede ocurrir lo mismo que Jehová decía a Moisés que le podía ocurrir al pueblo de Israel si se acercaba al monte Sinaí. Lo mismo. Heridas, quemaduras gravísimas, se destruyen los glóbulos blancos, o sea, y mueres irremediablemente, ¿no? Y claro, Jehová era lo que pretendía evitar, avisando al pueblo de que no lo hiciera, o pensamos que podía avisarlo de esa forma, ¿no? Por esta razón, no solo prohibió a los israelitas acercarse al monte Sinaí, sino que los pocos elegidos que se acercaron a él iban vestidos con unas ropas especiales. Y adivina de qué eran esas ropas, Anita. Lo típico, el avistamiento de los seres, como suelen ir siempre vestidos los seres. No, las ropas que mandó Dios ponerse a los elegidos para acercarse al monte Sinaí eran ropas forradas de plomo. ¿No te suena eso nada? Metálicos. El plomo es una protección contra los rayos. Los rayos los rayos gamma y contra la radioactividad. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que Dios en esa nube espesa descendió, ¿no? Y guió después a los hebreos a través del mar, del desierto y del Sinaí hasta el Mar Rojo, y desapareció más tarde para presentarse después con una voz atronadora, como con bocinas, decían, ¿no? Y surcando el aire Dios iba en su nube echando relámpagos y fuego. ¿No te suena eso nada conocido? Y vivido por nosotros muchas veces, ¿no? Sí. Todos, claro, se asustaron y vieron un refulgente navío. Fíjate la palabra que te estoy empleando, un refulgente navío que brillaba al sol como si fuera una joya. Siempre, la comparación con las joyas, como no había lámparas, luces. Y la voz que surgía de ese navío parecía una voz de ¿cómo explicarte? Surgida de una bocina, creo que era la traducción más o menos. Eso de surgir de una bocina, ¿no te suena una voz que puede producir el sonido de un altavoz? Un altavoz, sí, pero altavoz exactamente. Son los sonidos típicos que nos habla la gente. Muy curioso. Nunca Dios dejó ver su rostro a Moisés. Siempre le daba instrucciones para que nadie fuera capaz de verle el rostro.
fíjate que reacio O sea, era Dios, ya en ¿no? esos tiempos teníamos contactados. Sí. Además es que es más, siempre decía que si alguien veía su rostro, el que lo viera moriría inmediatamente. Y todos los contactos que había siempre con Dios, a través de los israelíes, siempre eran con esos famosos trajes de plomo que estamos hablando. Queremos recordar al público que si quieren ponerse en contacto con el programa, Cuando la realidad duerme, en Onda Norte, llamen al 942 80 15 79. Estamos abiertos a que nos cuenten sus apariciones, sus avistamientos, todo lo que tenga que ver con lo paranormal. Quiero hacer aquí un inciso sobre algo que hoy he estado yo repasando, un artículo que vino escrito en una crónica en el 1999. Sí, en el periódico El Mundo, ¿no? Sí, en el periódico El Mundo. Pues hace 3.150 años en el antiguo Egipto, durante la dinastía 19 del Nuevo Imperio, se construyó un templo del faraón Seti, el sucesor de Tutankamón, en el sagrado ciudad de Abydos, parecido a lo que tenemos hoy en día en el Vaticano, lo que se llamaría hoy en día el Vaticano. En el interior de este templo y sobre una de las vigas que sustenta el techo de varios cientos de toneladas, aparecen bajo relieve unos artefactos que los arqueólogos ortodoxos no terminan de explicar, y guarda una similitud asombrosa con la letal helicóptero del ataque estadounidense Apache, que hoy se ha desplegado en Albania. Su forma es inequívoca, ya que muestra una forma aerodinámica parecida a timón de cola y rotores. Se ve claramente sin tener que echar mano de excesiva imaginación. Además de esto, en el bajorrelieve hay varios dibujos que indican otras formas rectangulares que tienen un rotor y una sola aspa, y en otras también los norteamericanos disponen de este tipo de modelo, y los otros dos modelos que también aparecen en el bajorrelieve son aerodinámicos con timones de cola, cabina de vuelo y unos aparentes planos alares. Bueno, la verdad, esto es increíble que sean vistos. No, pero la verdad te digo que si nuestros oyentes viesen las imágenes, son auténticamente espectaculares. Impresionantes. Pero hay más detalles muy curiosos sobre todo este tema. ¿Sabías que en las tumbas de los faraones siempre aparecían unos trocitos de madera policromados en forma de ave, que todo el mundo pensaba que eran pájaros? Pero realmente, metidos a los famosos túneles de viento, eran auténticos aviones que poseían la capacidad de volar. Entonces es verdad lo que dicen, ¿no? Recuerdos de una civilización altamente tecnológica. Hombre, es que la verdad es que la civilización egipcia está llena de misterios. No es solo esto que estamos planteando, sino ya las famosas cómo pintaban las pirámides por dentro. Porque te recuerdo que no hay señales de humo en los techos de antorchas, con lo cual no pintaban con fuego dentro para poderse iluminar, ni el sistema famoso de los espejos que alguien propuso por ahí es viable, porque llega un momento en que la luz se acaba extinguiendo, no llega hasta, por ejemplo, en el centro de la pirámide de Keops, en la cámara mortuoria, que por cierto nunca fue utilizada. Allí, si utilizas el sistema de espejos, nunca acaba de llegar la luz, porque tiene que recorrer tantos kilómetros de pasillos que la luz se acaba extinguiendo poco antes de llegar a esa cámara mortuoria. Con lo cual, incluso se cree, por descubrimientos que ha habido, que conocían la electricidad, y además que conocían la electricidad tal y como la utilizamos nosotros hoy en día. Porque es curiosísimo, han encontrado entre los ornamentos funerarios de los faraones vasijitas de barro que dentro de las cuales poseen zinc, poseen cobre y poseen carbón. ¿Y eso a qué te suena? ¿A qué cosa conocida te suena eso? Pues eso no es nada más que una pila tal y como la conocemos nosotros hoy en día. ¿Y para qué quería esa gente unas pilas? Pues para poner los radios a tocar. Y también lo que encontraron cuando encontraban unas ruedas de un supuesto reloj. Sí, era imposible, no teníamos reloj. Bueno, se han encontrado ruedas dentadas que se creen que pueden ser de aparatos para medir el tiempo. Incluso
en naves griegas hundidas en el Mediterráneo. Se ha encontrado concretamente una maquinaria muy extraña que se piensa que, además con ruedas dentadas, y en aquella época en teoría no existían y no eran viables, ¿no? Así que nuestro mundo tan pequeño cada día se está haciendo más pequeño y más extraño, ¿no? Recuérdate también de los sobrevivientes de Atlántida, como lo llamáis aquí en España. Ya. Eso también tiene su miga, ¿no? Que supuestamente existió otra gente que desapareció con la isla, que nunca se encontró. Supuestamente hay muchas teorías. Platón incluso habla de ellos, habla de la Atlántida. Y una de las teorías más extendidas fue que llegaron a tal nivel tecnológico y a tal nivel de avance que ellos mismos se autodestruyeron. Pero no te extrañe, porque las culturas son algo cíclico. O sea, si no, ahí tienes al Imperio griego, llegó un momento en que desapareció, los romanos ha pasado lo mismo, y así casi todos los imperios de todas las épocas diferentes, ¿no? Han tenido un momento de prosperidad y luego un momento de declive y han desaparecido. Incluso hasta el Imperio español. ¿Recuerdas cuando aquello de que cuando en España no se ponía el sol? Pues ha ocurrido lo mismo. Ahora el auge y el apogeo pues le tienen los americanos, pues lo que duren, y luego vendrá, pues quién sabe. Pues supuestamente cuando pensamos de los pirámides en Egipto tenemos que pensar el álgebra que se tenía que saber, todos los conocimientos de álgebra que en ese tiempo cómo iban a saberlos. Sin embargo, Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras, Pitágoras lo aprendió o lo trajo de Egipto, aunque él lo demostró matemáticamente, pero decía que lo utilizaban los arquitectos egipcios para construir las pirámides, con lo cual... ¿Pero qué pasó a esos conocimientos? ¿Se nos anularon? Pues no sé. Esa parte del cerebro parece que lo tenemos anulado. Bueno, alguna gente, otros son visionarios. Einstein, por ejemplo, la famosa teoría de la relatividad, casi la soñó. Bueno, yo tengo una ventaja por encima tuyo, ¿eh? Como soy vidente, pues tendré alguna facultad más que tú. Hombre... Eso es una risa malvada. Hombre, yo tengo otra ventaja sobre ti, que yo al ser invidente puedo vender el cupón de la 11. Así que, bueno. Pero sí que ahí, fuera de bromas, siempre he dicho que todos los que somos videntes, me gustaría que hubiese alguien que nos pudiese hacer una prueba para mostrar que esa evidencia que tenemos, yo creo que todo el mundo la tiene, pero que simplemente algunos le practicamos, le ejercemos como sí, cualquier... Lo desarrollamos, pero sí. Igual que cuando tú desarrollas músculos porque estás haciendo ejercicio, pues yo creo que el cerebro, cuando lo utilizas de esta forma, consigues excitar, vamos a decir, ese parte del cerebro que tenemos dormidos. En realidad, yo creo que todos podemos ser videntes. No cabe la menor duda de que nuestro cerebro utilizamos una pequeña parte, pero muy pequeña, desgraciadamente, claro. Y si eres capaz, mediante cualquier tipo de técnica o mediante cualquier aprendizaje, de desarrollarlo un poquito más, siempre, como no conocemos hasta dónde puede llegar nuestro cerebro o nuestra capacidad, ni qué es capaz de hacer, pues siempre ese tipo de gente va un paso por delante del resto, ¿no? Vamos a recordar a nuestros oyentes nuestro teléfono, para si quieren hacernos alguna pregunta, pues oye, estaríamos encantados de que nos llamaseis. Mira, es 942 80 15 79. Ya os digo, para cualquier tipo de preguntas sobre estos temas que queréis hacernos, estamos aquí en Onda Norte, en la 89.1 y en la 105.8 para responderos a lo que queráis. Bueno, Anita, pues pasamos a hablar de los fantasmas. ¿Quieres hablar de fantasmas ahora? Porque muy bien. Bueno. ¿Y qué quieres hablar de fantasmas? ¿Qué contamos esta noche? ¿Qué tal si hablamos un poco de la casa que estuvimos en las afueras de Santander, que era uno de los primeros casos que atendimos, el de Begoña? Ah, un caso muy interesante. Sin decir el lugar, vamos a decir que es en las afueras de Santander, pero rozando Santander, una casa que nos llamaron, una de las primeras investigaciones que hicimos ya hace más que 15, 16 años atrás, que nos llamó una mujer
que nos dijo que pues en su casa aparecía un fantasma que se subía y se bajaba por las escaleras, que cuando bajaban muchas veces al servicio por la noche pues se le encontraban por las escaleras subiendo, y otras veces pues que tenían apariciones por diferentes partes de la casa, y tenía una casa anexa a la parte donde ellas vivían, que era la parte vieja, vamos a decir, que eran dos casas unidas, y la parte vieja estaba usada más bien de almacén. ¿Te recuerdas de lo del fuego? Hombre, lo que me recuerdo también es que siempre se quedaban encerrados en el baño, era una puñeta, ¿verdad? Pero... Además que el baño tenía una cosa muy extraña, era de la forma que se conectaban las dos casas, a través de una puerta que se resbalaba. Sí, sí. Además de la puerta normal de un lado, la contraria era una puerta que se resbalaba por la pared, corredera, y al estar dentro del baño, pues muchas veces esa puerta empezaba a temblar, había ruido sobre ella y no había nadie al otro lado. Ya, y al final una parte de la casa, que es lo que acabas de mencionar antes, se acabó quemando. Sí. Ella sola, por cierto. Y sí, además que... Nunca supieron cómo pudo producirse el incendio. El incendio fue muy extraño, además que estudiando el caso, cuando habíamos ido 3 miembros del grupo a investigarlo, pues hicimos una tabla Ouija para ver si había una forma de contactar con el ser que aparecía, y nos apareció diciendo que en la Ouija, hablándonos de que iba a haber un fuego en la casa, nos daba la fecha, nos decía lo que iba a pasar y el peligro que corría la familia. No era en esta época, sino que marcaba como un par de años de diferencia, y la familia al final se olvidó totalmente del hecho. Al cabo de unos años después del hecho, volvió a aparecer la mujer a mi puerta, me llamó, me vino a hablar y me pidió que por favor, si yo tenía los apuntes de la noche de la Ouija. Yo dije sí, y decía, bueno, antes de que los mires te voy a contar lo que me pasó y te voy a decir fecha, hora y todo. Entonces me contó una historia muy intrigante. Me contó que estando en casa, pues que surgió un fuego y no entendieron cómo, porque no había nadie en esa parte de la casa. Se prendió el colchón de una cama, y entonces ella subió a la casa y no se le ocurrió más que querer ir hacia la ventana y abrirla. Sabemos lo que podía haber pasado si hubiera sucedido eso, ¿verdad, Antonio? Tremendo error, se hubieran quemado todos. Pero por alguna extraña razón, la corriente del aire no llegó a producirse, porque ella, cada vez que se acercaba a la ventana, notaba una energía que le prohibía llegar hacia la ventana. Unos metros antes de llegar a la ventana, algo le producía como una cortina delante de ella que le empujaba y no le dejaba ir hacia la ventana. Y la cosa es que ella estaba entre todo el fuego, con todo el humo del colchón, y ella no se intoxicó. Sin embargo, las hijas que estaban en el piso inferior encontraban que el humo que se producía les estaba haciendo tanto daño que ellas llamaron los bomberos. ¿Y te recuerdas lo que les pasó? Que llamaron los bomberos se plantaron allí y a ellas le tuvieron que dar oxígeno porque estaban medio ahogadas. Estaban intoxicadas, sí. Y sin embargo, la señora, la madre de ellas, estaban entre todo el humo del colchón y la ventana que no podía abrir, y cuando la fueron a mirar a ella y querían darle oxígeno, ella estaba perfectamente. Ella estaba en todo el peligro y sin embargo no le pasó nada en absoluto. ¿Te recuerdas, Antonio? Uh-huh. Sí, como no me voy a recordar. Es más, te voy a hacer un comentario curioso, y además algo por lo que apuesto. Esa casa, pues hace un par de años la tiraron, y sobre las ruinas han construido un nuevo, sobre el terreno han construido un chalet nuevo. Te aseguro que no se van a librar de lo que había dentro. No, seguirá allí como siempre. Seguirá allí, pero ahora en la casa nueva. Oye, pero bueno, podemos ir un hogar más acogedor para nuestro fantasma, ¿no? Sí. De cualquier manera, si te recuerdas, haciendo la investigación, nos enteramos que un familiar de ella, que además al hacer la Ouija fue el nombre que nos dio, y ella entonces buscó a ver razones quién podía ser, y al final, a través de una tía de ella, se enteró quién era. Este era aparentemente un familiar de ella muerto ya muy joven, con 20 y tantos años. Este muchacho había estado pasando
de la zona donde había una frontera y tenías que, antes de entrar y cruzar esa frontera pequeña, al entrar en Santander, tenías que dar la palabra que se tenía que dar en ese entonces para poder, tú me puedes explicar lo que era eso, una contraseña, ¿no? Contraseña, sí. Y él, el pobre muchacho, pues no supo la contraseña del día, sino que sabía la del día anterior, y por equivoco dijo la del día anterior, y los guardias sacaron las armas y le mataron en un momento. Si recordamos bien, este muchacho, al describirle, era el que estaba apareciendo en la casa, y este muchacho iba a la tienda a comprar algo de comida simplemente, pero al no saber la contraseña le mataron en un momento. Se supone que era el fantasma que estaba apareciendo en la casa. Sí, sí. Pero, de todas formas, Anita, ¿por qué no contamos un poco a la gente que a lo mejor les puede interesar? Acabas de hablar o acabas de decir que hemos intentado ponernos en contacto con él a través de una tabla Ouija. ¿Por qué no explicamos un poco a la gente cómo los medios que utilizamos? Exacto, qué tipo de medios utilizamos. Porque mira, por ejemplo, pues vamos a hablar de la tabla Ouija, que es una cosa que no recomendamos a nadie que no esté preparado. Que incluso a veces yo me pongo a pensar si también nosotros estamos preparados para ello, pero no le recomiendo a nadie que no esté preparado la utilización de este sistema, porque es bastante peligroso. Sobre todo porque en gente que pueda ser influenciable, pues le puede fastidiar bastante, porque te pueden contar verdades, pero también te dicen muchas veces mentiras. Y no es un hecho constatado que la tabla Ouija, en la tabla Ouija se aparezcan lo que aparezca en la tabla Ouija sea de fantasmas, sino puede estar producido por cualquiera de la gente o de las personas que en ese momento estén presentes en la tabla. Por cierto, que todo el mundo lo llama, dice que es un juego, pero no es ningún juego. No es ningún juego, y además que tenemos que decirle al público que por favor no utilicen este medio. Nosotros lo utilizamos porque nos consideramos profesionales en ese sentido, pero de cualquier manera la Ouija, si no la sabes controlar, hasta para nosotros que somos profesionales tenemos que tener mucho cuidado, y por supuesto siempre tenemos que usar una forma de cerrar fuera toda la energía negativa y solo dar paso a la energía positiva. Ya, entonces, bueno, me supongo que todo el mundo sepa cómo es una tabla Ouija, que consiste más o menos en todas las letras del abecedario puestas alrededor en forma de círculo. Luego se pone sí o no, hay gente que pone más menos, bueno, palabras para intentar abreviar un poquitín luego en la comunicación, ¿no? Después, ya sabéis, se coloca un vasito y todo el mundo pone el dedo encima del vaso hasta que, bueno, ese vaso comienza o no comienza a moverse. En caso de que comience a moverse, pues siempre en teoría responde a la pregunta que tú previamente le has hecho. Pero es muy importante, sobre todo el no jugar con esta historia de la tabla Ouija, porque nosotros lo utilizamos exclusivamente para investigar, y nada más que en casos en los que a través, por ejemplo, de psicofonías no hemos conseguido nada. Y hablando de psicofonías... Bueno, psicofonías, ya otro día vamos a hablar solamente de psicofonías. Eso quería yo comentar. Pero la psicofonía simplemente es colocar una grabadora, no tenemos que ir muy lejos para cualquier grabadora. No, vale cualquier... Cuanto más fino, más moderno, mejor. Evidentemente, vale cualquier tipo de grabadora. Utilizamos cintas, utilizamos minidisc. Nosotros ya utilizamos sistemas digitales por la limpieza y la calidad que ofrecen. Pero alguien del público que quiera hacer uno, puede hacer uno con una simple cinta de cassette. Lo que sucede es que, claro, al ser un cassette, pues siempre es menos puro y siempre hay ruidos de fondo. Sí. Y luego, yo un consejo en cuanto al tema de las psicofonías y del cassette es que siempre utilizar un micrófono, nunca utilizar el mismo micrófono de la grabadora. Porque estas grabadoras de periodistas, estas chiquititas que llevan el micrófono incorporado, lo que les sucede es que recogen sobre todo mucho ruido del motor, ¿no? Del motor de arrastre de la cinta. Entonces, pues lo ideal es coger un micrófono y sobre todo dinámico. Es muy importante porque, al menos yo en la experiencia que tengo, ya sabes que el técnico en esto soy yo,
la experiencia que tengo con los micrófonos, a mí los mejores resultados me han dado siempre a nivel de psicofonías los micrófonos dinámicos. Y porque entonces, filtran siempre... No, o por el tipo de membrana que llevan, que es como más sensible, o porque luego están estos piezoeléctricos, estos chiquititos que van alimentados eléctricamente, que llevan una pila a los micrófonos, que no me gusta cómo funcionan. Para mí son como más fiables los dinámicos. Y luego, sí, importante, nunca el micrófono apuntando hacia la grabadora, nunca, siempre hacia el sitio donde creamos que podamos recoger las voces. Y también es bueno colocar el micrófono sobre una almohada, porque dicen que así no hay eco, no hay... Sí, bueno, y amortiguas también los ruidos, porque por ejemplo si lo colocas en el suelo y hay alguien que pasa cerca andando, sí, coge el ruido de fondo. Ese ruido de fondo lo va a recoger. Luego tenemos los otros detectores que tenemos, el biomasa. Bueno, espera, quiero dar 2 consejos más sobre el micrófono, sobre sobre las psicofonías. Utilizar un cable largo para el micrófono. Cuanto más largo, mejor. La grabadora, cuanto más alejada esté, para evitar interferencias eléctricas, pues mucho mejor. Y luego, yo tengo una experiencia, aunque no es una cosa que siempre suceda, pero sí es más difícil obtener psicofonías en cementerios, aunque la gente piense que no, y en iglesias. Sobre todo en cementerios, porque bueno, ya habrás oído hablar de cómo se le llaman los cementerios, ¿no? Se les llama campos santos. Y a los sitios, los lugares donde están las iglesias se les llama tierra sagrada o tierra santa, ¿no? Entonces, pues no... Nos espantan los espíritus, Antonio, no podemos ir a esos sitios. No podemos ir, no. Es difícil, aunque sí han aparecido en iglesias y en cementerios, sí han aparecido voces... Especialmente si las iglesias están derrumbadas. Sí, es bueno, cuando ya tenemos apariciones. Aunque ya sabes cuál es el mejor sitio, siempre donde haya habido una catástrofe, donde haya habido una convulsión, donde haya habido una muerte violenta, donde haya habido un hecho que haya producido... Ahí estamos nosotros. Bien. A ver, una cosa que se nos ha olvidado es decir que siempre con un cassette, una cinta o un minidisc, lo que vayan a utilizar, virgen. Eso sí, eso es importante. Sin haberlo utilizado anteriormente, porque si se ha utilizado anteriormente nos puede producir una doble fondo en el cassette o en el disco, sí, y nos puede equivocar. Ya, y otra cosa importante es llevar pilas de recambio. Porque a veces te quedas sin ellas. Por muchos motivos. Ya nos ha pasado a nosotros incluso pilas nuevas, recién sacadas del paquete, colocarlas en nuestros aparatos y ¡pum!, estar descargadas. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Sí, llevamos paquetes y paquetes con nosotros cuando vamos, porque la energía es increíble que nos puede hacer. ¿Sabes lo que me estoy recordando en este momento? Pues no, dime. ¿Te recuerdas cuando hicimos años atrás en la Perla Nansa? Uh-huh. Y una investigación que hicimos y fue muy divertido porque cerramos todo, se vendía el lugar, se habían entregado ya las llaves y todo, y este lugar, pues lo curioso es que, Antonio, se ha cambiado ya varias veces. Ahora es una inmobiliaria, anteriormente fue un sitio que vendían calcetines, y anteriormente fue la Perla Nansa, de muchos años. Pues en el edificio ha sucedido dos sucesos bastante importantes. Y hicimos una ouija en condiciones con los antiguos dueños. Tapamos todas las ventanas y con un papel que ellas ya lo tenían tapado cuando llegamos. Pero lo más bonito fue el perro. Lo del perro es que se me ha quedado con una anécdota que no se me olvidará nunca. Estábamos en un... ¿Cómo se puede explicar eso? Un segundo piso que tenía, sí, la parte exterior. El fondo de la tienda. Sí, en un altillo que había en el interior, sí, de la tienda. Y tenía una escalera con escalones abiertos, uh-huh, y tenía un perro que era ciego. El perro por nada del mundo subiría esos pasos, por nada del mundo jamás los había subido. Entre otras cosas porque no veía tres en un burro. Y además que no sé cómo lo hizo, realmente no sé cómo lo consiguió. Pues mira, yo sí lo recuerdo. Pero vamos a empezar desde... Lo hizo corriendo. Sí, desde luego, pero nos subimos todos, éramos
las 2 chicas, nosotros, éramos 3 nosotros, éramos 5. No, éramos 5 personas, sí. Y el perro. Bueno, el perro estaba abajo. Y entonces hicimos lo de siempre con la Ouija, hicimos lo típico para cerrar las energías negativas fuera. Bueno, había una noche, era junio. No, Antonio, era invierno, si te recuerdas, pero había una oleada típica, que era típico que entraba una ola calurosa y estábamos vestidos con chaquetas de cuero, pero cuando llegamos al sitio había una oleada calurosa y no podíamos tolerar el calor dentro. A ver, Anita, no era invierno, no. Sí era invierno, pero no era invierno, no. Bueno, al últimos de invierno. Yo creo que fue por marzo. Ahora sí, que eso. Marzo, sí. Fue por marzo, abril, sí. Bueno, todavía invierno. Sí, bueno. Pero la cosa es que era un día estupendo. Sí, hacía... ¿Y tú cómo te pusiste de frío? ¿Cuánto frío cogiste tú? ¿Que temblabas? ¿Te recuerdas? ¿Se te puso todo el vello de punta? Ya, y también... Fue algo estupendo. Y también recuerdo lo del papel. Sí, eso fue lo primero. Eso fue lo más... De repente empezamos a oír unos golpes como si fuera la tubería. Lo dejamos visto, bueno, pues como el edificio hay gente viviendo arriba, pues puede ser que alguien estaba golpeando la tubería sin saber que estamos nosotros allí para nada. Y de repente el papel en todas las ventanas empezó a crujir y crujir, sí, como si alguien lo estaría moviendo. Es que las ventanas estaban forradas de papel para que la gente de la calle no viera lo que había dentro mientras se realizaba la reforma del local. Y concretamente en uno de ellos hubo un momento en el que yo provoqué al supuesto fantasma, o la supuesta aparición. Bueno, tú siempre los provocas, es que eres puñetero tú también, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es una guerra entre tú y los fantasmas. Cada uno tiene su forma de ser. Entonces yo recuerdo que le provoqué al fantasma y oímos un golpe como alguien que hubiera pegado un manotazo al papel, y fue en ese momento cuando el perro cogió y subió como alma que lleva el diablo a través de la escalera y se metió bajo la mesa en la que estábamos y entre las piernas de una de sus dueñas. Es que eso era volar. Aquel perro voló. Sí, aquel perro literalmente voló y el perro... Se metió debajo de la mesa y no hacía más que temblar. No hacía más que temblar. Y es curioso porque la dueña dijo, pero sí es imposible que el perro suba aquí porque el perro es ciego. Y además que él nunca había subido arriba. Pero es que no se movió hasta que terminó todo el incidente. Es que aquella noche le apetecía subir a hacernos una visita. Sí, pero el cambio de temperaturas era increíble. Sí. Y sin embargo en la calle hacía una noche excelente. Excelente. Y allá adentro era una auténtica nevera. Y todos teníamos frío. Sí, pero lo más curioso era que era Diego y tú, que erais los únicos chicos que estabais presentes y erais los dos. Normalmente el hombre tiene más calor que la mujer. Y tú en concreto me hacía gracia porque tú eres el escéptico, el que no crees, y tu vello todo levantado y tú decías que tenías un frío que temblabas. Pero es que yo estoy seguro que alguien dejó abierta la puerta de la nevera. Sí, la nevera, sí, muchas neveras. ¿Y los detectores? Dile. Bueno, sí, los detectores estaban disparados, sí. Las agujas se quedaban pegadas arriba, había que bajarles constantemente. La verdad es que fue una noche de mucha actividad. Lo que más me fastidió fue que no tenemos constancia de aquella noche, constancia gráfica. Y cuando me refiero a constancia gráfica, que no obtuvimos ninguna psicofonía, ni obtuvimos nada tangible, por decirlo de alguna forma, porque otras veces en otras investigaciones hemos obtenido psicofonías, hemos obtenido pues algún otro tipo de prueba, pero aquella noche no logramos obtener nada de aquel fantasma. Nada más que obtuvimos frío, el susto del perro y la tocada de narices de estar toda la noche oyendo los papeles clis-clas crujir. O sea, la verdad es que los fantasmas nos persiguen. Bueno, te perseguirán a ti. A mí no me persiguen, a mí me hablan, a ti te persiguen. No, Sí, tú por mala persona, porque quieres decir que no existen. Yo les dejo donde están si existen. Claro que existen, o si no, que estaríamos viviendo las lentes. Lo que pasa es que yo soy de los que digo que siempre que hay más fantasmas vivos que muertos. Hombre, eso por supuesto, ya lo sabemos nosotros. Bueno. Ay. ¿Y de qué más podríamos hablarle a los oyentes? Pues más cosas que utilizamos para cuando estamos trabajando. Un momento, Anita. Este es un momento para volver a recordar nuestro número de teléfono, a ver si alguien se anima y rompe el hielo y es el primero de la noche. Mirad, nuestro teléfono es el 942 80 15 79. Venga,
pues ahora que sí continuamos. A ver, quiero también hacer una referencia a Telecabarga, que los viernes de 11:15 a las 11:15 de la mañana y a las 6:15 en indiferido, salgo yo en un programa de tal cual con Jesús Mazón, y también hablo de todos los incidentes diferentes que hemos vivido, y las personas que quieren acudir a este programa también pueden acudir telefónicamente o ponerse en contacto con nosotros. Hago esto para que la gente también puedan ver, bueno, a lo menos a mí, porque a ti te coincide una hora que a ti no te puede pescar. Para mí es imposible esa hora. Bueno, tú siempre evitas los fantasmas de cualquier manera. Sobre todo los vivos. Sí. A ver, bueno, y otras cosas que utilizamos para la investigación. Pues venga, la radiestesia. La radiestesia. Que por cierto, un día tenemos que explicar a los oyentes cómo fabrican unos palos de radiestesia. Sí. Porque son muy interesantes. Además funcionan con la inmensa mayoría de la gente. Es curioso. Es de los pocos aparatos que tienen un funcionamiento prácticamente en las manos de cualquier persona. A mí lo que más me interesó y que me impresionó fue el primer día que yo utilicé la radiestesia. Me había enseñado un amigo mío, Antonio Malpelo, que es un profesor que se dedica abiertamente a trabajar con la radiestesia, y para mí un profesional. Y este señor, después de convencerme cómo funcionaba la radiestesia, pues me desplacé a la finca de un alumno mío, que me dijo que su padre estaba buscando agua. Es que bueno, vamos a empezar por la base. Sí. La radiestesia se basa en la famosa varita de los zahoríes, que iban buscando agua, ¿no? Claro. Usaban una vara de avellano en forma de Y. En forma de Y. Bueno, utilizaban también no solo de avellano. Hay otra madera muy curiosa que tiene unas propiedades tan importantes como la del avellano para este tipo de detecciones, que es la del sauce. Porque es más domable. Son maderas, sí, son muy flexibles, pero hay dentro de todo este tipo de maderas flexibles o no flexibles, hay algunas que tienen unas propiedades especiales, y concretamente una de ellas es precisamente la del sauce. Entonces los zahoríes o los radiestesistas lo que van buscando básicamente es agua. En Castilla hay muchísimos, hay mucha gente que se dedica a ello, porque ya sabes que Castilla es una zona más de secano y tal, y entonces para buscar pozos Pues esto era aquí mismo en Santander, en Monte. Un alumno mío me había pedido que si le podía ayudar a su padre a encontrar agua en una finca porque lo necesitaban. Entonces yo me desplacé y tengo una anécdota muy divertida. Pues fui a la finca y me pasé unas cuantas horas, marqué la zona y cada vez me iba acercando más al punto, y ya al final hice una cruz y dije, dentro de este triángulo pequeño podía cavar perfectamente y encontrar agua. El padre a los pocos días cavó un agujero y divertidamente el alumno volvió a clase y me dice, la que me has armado en la finca de mi padre. Y yo dije, pues ¿qué ha pasado? Me dice, no, es que mi padre se puso a cavar y me gasta la broma de decirme que había cavado y había roto una tubería. Entonces yo dije, pues claro, porque aunque fuese una tubería me marcaría que había agua, pero claro, también me hubiera marcado que era una tubería porque hubiera tenido el agua a lo largo de un canal. Uh-huh. Y esto no me había sucedido. Entonces esto es lo que me extrañaba. Entonces, después de romperme la cabeza tratando de calcular el por qué no había visto yo el canal de agua, sino solamente un sitio en concreto, se me ríe el chaval y me cuenta que no, que era una broma, que realmente habían encontrado agua porque cavó 1,5 metros así de distancia, y al cabo de esto encontró unas piedras grandes que estaban húmedas, y justamente al levantar las piedras encontró debajo un pozo. Entonces esto muestra que la radiestesia se utiliza para encontrar pozos, pero perfectamente, y simplemente no tienes que ser nadie especial para buscarlo. Ya, bueno, pero también nosotros lo utilizamos para otras cosas, esotéricamente. No solo para lo que la gente piense que, o sea, porque no nos dedicamos tú y yo a buscar agua, precisamente. No, pero como ya sabía que yo utilizaba la radiestesia, pues por eso el chaval me lo preguntó. Aunque sí hay una coincidencia con el agua y con los fantasmas. Y entonces si utilizas los palos de radiestesia, pues
Pues va a coincidir. Sí, porque estamos buscando las líneas telúricas. Exacto. Y justamente muchas veces, tratando con las líneas telúricas, donde cruzan, sí. Justamente en esos puntos es donde encontramos que hay más avistamientos. Entonces, lo que se tiene que imaginar es tener los palos de radiestesia en la mano y hacer mentalmente, concentrarse y imaginarse que de la Tierra está hecha de energía. Nosotros estamos hechos de energía, entonces que nosotros solamente somos una prolongación de esa energía que emana de la Tierra y a través de nuestras manos emana a través de los palos de radiestesia y llega a cruzarse cuando nosotros le ordenamos que se crucen cuando hay una aparición de algo que estamos buscando. En concreto, yo lo utilizo mucho para cuando estoy buscando un animal perdido, que esto lo he usado muchas veces porque me viene gente al despacho diciéndome, es que se me ha desaparecido un perro, se me ha desaparecido un animal, un caballo, y he encontrado bastantes caballos y perros perdidos. De hecho, ahora mismo estoy trabajando con 2 perros que le han robado a una amiga mía que se dedica al cruce de perros y estoy usando la radiestesia sobre un mapa. Entonces, en este caso, en vez de usar los palos de radiestesia, uso el péndulo para hacer la radiestesia igual. Utilizas el péndulo sobre una mano y a través de lo que es la prolongación de la energía a través de la mano, vuelve otra vez a través del péndulo al final. Y suelo utilizar un péndulo de testigo. Un péndulo de testigo espera un poco. A ver. Espera un poco, pero lo del testigo... ¿Quién pide el testigo? ¿El abogado defensor o el fiscal? Anda, Antonio. Un péndulo de testigo es explica un poco un péndulo que es pequeño, además de los péndulos que existen, es un péndulo pequeño, pero que tiene una apertura, es más pequeño de los péndulos normales, porque es más corto y se destornilla y se mete dentro del péndulo un trozo de pelo o algo que perteneció a la persona o el animal o el objeto que estamos buscando. También se puede utilizar para objetos. Entonces, si pretendes buscar agua, tendrías que meter agua. Si pretendes buscar algún tipo de metal, meterías ese tipo de metal. ¿A eso te refieres? O, por ejemplo, si estamos buscando un perro, pues podemos ponerle unos pelos del perro, un collar del perro, pero una pequeña cantidad solamente dentro del péndulo y utilizar el péndulo sobre un mapa y marcar que siempre que se forme un círculo en el momento que encontremos un lugar donde se encuentra el objeto que estamos buscando. Y cada vez que conseguimos un punto sobre un mapa es muy difícil porque, claro, un punto puede ser una ciudad entera. Pero entonces, una vez que se marca una ciudad, se amplía esa zona del mapa, se vuelve a ampliar y a ampliar hasta que ya llegamos a un triángulo bastante pequeño en que podemos ya marcar la zona donde está lo que estamos buscando. Bueno, Anita, pero no solo en radiestesia se utilizan los péndulos, también se utilizan los palos de radiestesia. Bueno, es que se utilizan las dos cosas. No, pero no has explicado cómo se utilizan los palos de radiestesia correctamente. ¿En qué sentido? He dicho que se cruzan a través, o sea, de la energía sube por los brazos y se extiende a través de los palos de radiestesia y se cruzan en el lugar donde las cosas aparecen. ¿En qué sentido estás hablando tú? En que no siempre los palos se cruzan. A veces se separan. ¿Qué significaría porque cuando se separan? Eso es lo que no has dicho. Porque la corriente viene al contrario de lo que estamos buscando. La corriente de energía. Entonces, en vez de cruzarse, se nos abren. Entonces, tendríamos que darnos la vuelta y buscar en sentido contrario. Y entonces es cuando llegaremos al lugar que estamos buscando y es cuando los palos se cruzarán. Esto es solo, estoy hablando ahora mismo de utilizar la radiestesia esotéricamente. Cuando estamos hablando de corrientes de agua ya estamos hablando de otra cosa. Ya, pero con las corrientes de agua funcionan exactamente lo mismo, pero en este caso sería de la forma que la corriente corre. Sería aprovechando la dirección de la corriente. Sí. Si vamos en la buena dirección, en la misma dirección, o sea, vamos a favor de corriente, se cruzaría. O en contra. Y si fuésemos en contra, se abriría. Sí. ¿Okay? Esa era la puntualización que yo quería hacerte con los palos de radiestesia. Oye, recordamos a nuestros oyentes el teléfono de nuestra emisora, que es el 942 80 15 79.
Y ahora... Hay otra cosa que utilizamos en nuestras investigaciones y son los medidores de temperatura. Bien, eso son normalmente lo que llamamos un termómetro, ¿no? Lo único que tiene una capacidad doble para medir dentro del sitio donde estamos y en el exterior del sitio donde nos encontramos. Normalmente, hombre, no utilizas un termómetro tal cual conoces, de estos de mercurio, sino normalmente son... Bueno, tú como eres raro igual usas uno normal. Bueno, oye, no sé, ¿qué quieres que te diga? Utilizamos uno digital. Utilizamos uno digital, efectivamente. Uno de estos pequeñitos de pilas y tal, y entonces lo que nos da es la diferencia de temperatura que existe entre el interior y el exterior. Normalmente es curioso, porque siempre el interior está más frío. Y a medida que ocurren los diferentes tipos de fenómenos paranormales dentro de la casa o el local donde nos encontremos, la temperatura baja cada vez más. De hecho, llega un momento en el que a veces el frío está insoportable, porque es lo que comentábamos antes. Mucho calor en la calle y te metes dentro del local o el edificio donde estás y te estás literalmente muriendo de frío. Pero lo más curioso de los medidores es que muchas veces invierten las temperaturas. Pero por lo que estás diciendo, lo mismo que estás diciendo, pero lo que quiero decir con esto es que afuera debería de marcar la temperatura que hay fuera y adentro el de adentro. Y resulta que luego si hay frío afuera y calor adentro, se nos invierten. Uh-huh. Tanto como si hay calor fuera y frío dentro. O sea, da igual dónde está el frío y el calor, pero se invierten las temperaturas. O sea, nos ha pasado muchas veces haciendo un programa en directo, además con periodistas, y que los presentadores, los periodistas se han asombrado cómo los medidores estaban y cómo acabaron marcando luego. Además, los sustos que se han llevado muchos presentadores con nosotros. ¿Te recuerdas? Uh-huh. Y luego ya tenemos el otro medio muy simple, que es el movimiento de las velas. Cuando las encendemos, siempre muchas veces cuando, igual, sin corrientes ni nada, con todo cerrado, no hay ningún movimiento de la vela, pero sin embargo en el momento que hay una aparición o la vela se enciende más o algunas veces se nos apagan. Incluso al encenderlas con las cerillas no nos permiten encenderlas. Ya, hombre, la verdad es que el sistema de la vela es muy, muy socorrido y muy agradecido, porque normalmente, como siempre trabajamos de noche y en sitios oscuros, pues si no enciende la vela, pues como que se vería muy mal, ¿no? De todas formas, el problema que tienen las velas es que no te puedes fiar de esos movimientos que van haciendo, porque muchas veces se trata de corrientes de aire que existen en el lugar donde estamos haciendo la investigación, porque la inmensa mayoría de sitios son casas abandonadas, con que falta de ventanas y a falta de muchas cosas. Y en otros Tú sitios... siempre buscando excusas. No. Como en la Torre de San Vicente la Barquera, que me decías tú que eran por corrientes y allí no había ventanas abiertas. No, directamente es que no había ventanas. No, sí había. Pero cuando se nos cerró la puerta violentamente y no había corrientes, ¿qué? Y dijiste tú, una corriente. ¿Eh? Espera, vamos a decir un incidente que me estoy recordando ahora. Estábamos con un periodista y me recuerdo este incidente porque nos hizo reírnos, pero muchísimo. Estábamos con un periodista haciendo un reportaje en la Torre San Vicente y de repente él nos decía, no quiero entrar, pero bueno, al final como quería hacer el reportaje, hicimos un reportaje dentro de la torre. Él entró con nosotros y él diciendo todo el tiempo que tenía miedo, pero que estaba con nosotros y entonces se sentía protegido. Entonces, al cabo de un rato, estábamos hablando y filmando y de repente se nos vino y nos llamaron a la puerta y oímos unos golpes en la puerta. Estamos en el piso de arriba y la casa estaba totalmente cerrada. No había nadie en el edificio más que nosotros. Y tú eres testigo de ello, no puedes negar nada, ¿no? Sí. Ahora, ¿quién era? ¿El fantasma que vino a llamarte? Pues no sé, te puedo asegurar que no era ningún amiguete mío que vino a buscarme tampoco. No, pero desde luego que el periodista se llevó un susto, que salió corriendo y nos dijo, por favor, pero es que no puede ser, se puso detrás de nosotros usándonos de escudo por el miedo que pasó en ese momento. Te recuerdo que también grabando la cámara de televisión obtuvimos una psicofonía.
Sí, no, en varias veces. Pero, Bueno, pero me refiero en aquel momento. En aquel momento, sí, teníamos una psicofonía. Fue- Además fue- de... fue- las mejores las hemos hecho casi siempre Fue acompañados. muy curioso. Sí. Bueno, Anita, ¿qué tal si dejamos este tema y nos vamos despidiendo porque ya es la hora? Y el próximo día continuamos hablando de este tipo de aparatos que utilizamos para estudiar los fantasmas. Y recordamos a todo el mundo, el que quiera ponerse en contacto con nosotros, que llamen a Onda Norte. Sí, y el teléfono es el 942 80 15 79. Los jueves de 12 a 1 de la madrugada. Si quieren ponerse en contacto con nosotros a nuestro teléfono personal, aquí llamando a la emisora, tienen nuestro teléfono y estaríamos encantados de que, bueno, pues de ayudarle en los problemas que tuvieran de este tipo. Lo que pasa es que por evidentes motivos no damos nuestro teléfono personal directamente al público. Recuerden que es Onda Norte en 89.1 y en Torlavega hay 105.8 en Torlavega. La Onda Norte. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, amigos, y un saludo para vosotros. Hasta el jueves que viene, Antonio. Hasta el próximo jueves, Anita.